Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de hablar de las altas y bajas del mercado de fichajes del fútbol paraguayo para la temporada 2025. Empezando con Sportivo Emeliano, que tiene dos nuevos refuerzos. El primero que vemos en imagen es el portero Miguel Martínez, últimamente en Cerro Porteño, donde no tuvo muchos minutos y en los pocos que tuvo no ha tenido el nivel esperado por el cuadro azulgrana, ni por los hinchas ni por la dirigencia de Cerro Porteño. Recordemos que inició su carrera deportiva en General Díaz y ahora tendrá su segunda oportunidad o tratar de redimir ese nivel que había demostrado en las Águilas de Luque, en el Sportivo Ameliano, en la de Azulada, para el año 2025. El otro en cuestión es Miguel Benítez, que había aparecido aquí en el fútbol paraguayo en Guaraní, en donde tuvo un gran nivel como lateral izquierdo del legendario. Gracias a ello fue fichado por Cerro Porteño, el Ciclón de Berrovero, en donde tuvo en este año altibajos, tuvo algunas lesiones que no le ayudaron con la continuidad y fue de menos a más en cuanto a nivel y de más a menos de cara a la finalización del torneo clausura, y al final no renovó su contrato y por ello es que va a tomar un nuevo rumbo que será jugar en el Sportivo Melián, el equipo que va a jugar el próximo año en la Conmebol Sudamericana. Ahora hablemos de las bajas del Gumarelo, el cuadro que ganó la Copa Paraguay 2024 en la final nacional 1-0. El equipo que fue campeón del torneo Apertura 2024. Aparte fue campeón de la Supercopa Paraguay. Y en el próximo año tendrá la oportunidad de iniciar la temporada en la Supercopa Paraguay 2025 ante su clásico rival en el clásico blanco y negro, que es Olimpia. Y el en el que vemos sin imágenes Alejandro Silva, el uruguayo, uno de los ídolos del cuadro decano y que últimamente estuvo jugando en el cuadro Gumarelo. No va a continuar en la Huerta y entonces tendrá que buscar otro club para seguir su carrera deportiva y por ello no continuará en el cuadro Libertad. Otro de los que nos siguen en Libertad es Bautista Melrini, el jugador que en su momento jugó en Guaraní, que vino de San Lorenzo Almagro y que tuvo una temporada en donde tuvo poca participación con el Gumarelo, luego de haber sido bifigura el año pasado, en el año 2023, y por tanto no fue tan tenido en cuenta por el entrenador principal actual, que se le confirmó que es Sergio el Patito Aquino, que fue el campeón de la Copa Paraguay, y tendrá que buscar otros rumbos en su carrera deportiva. Veremos si será aquí en Paraguay o será en Argentina, el país donde es natal el jugador argentino. Celso Ortiz, jugador que había iniciado su carrera deportiva en Cerro Porteño, ex jugador de Monterrey, donde últimamente estuvo jugando el fútbol mexicano. Refuerza a la academia, al subcampeón del año 2014 de la Copa Libertadores, en su continuidad en la fase 1 de la Copa Libertadores, en donde enfrentará al cuadro Alianza Lima, un cuadro tradicional de Perú, con el objetivo de avanzar de ronda y tratar de enfrentarse a un grande del continente que lo espera ya en esa fase 2, que es Boca Juniors, el equipo de Fernando Gago y compañía, que ya espera en esa ronda. Y ese partido promete y mucho en caso de avanzar el cuadro nacionalófilo. Según información del periodista Fabricio Acevedo, el jugador de Cristian Palacios últimamente a la Universidad de Chile, en donde ha metido varios goles, ha hecho buenas asistencias y en donde fue campeón de la Copa Chile, sería el refuerzo del equipo de Guaraní, el cuadro aurinegro, que disputará la Conmebol Sudamericana ante el cuadro de su mismo país, que es Sportivo 2 de Mayo, que debuta en la competencia internacional. Y como se sabe, el partido de la fase nacional será partido único, en donde el cuadro de Guaraní será local ante el Gallo Norteño. Y para ello, Guaraní se quiere reforzar para tratar de mejorar lo hecho en este torneo clausura, donde fue subcampeón, y tratar de volver a conseguir el título a nivel local y pasar de ronda en la Conmebol Sudamericana. En cuanto a una posible vuelta, suena fuerte el nombre de Alan Rodríguez. Aún no se ha confirmado por redes sociales del conjunto azulgrana, pero ya se tiene ya dado por hecho la vuelta de un viejo conocido de la cantera de Cerro Porteño, que es Alan Rodríguez, el carapegüeño, el Coyote Rodríguez,
que en su momento había debutado como lateral izquierdo. También se jugó en el mediocampo como volante central. Gracias a ello, gracias a un gran nivel, había ido al cuadro canalla, el cuadro Rosario Central, en donde al inicio había sido titular con Miguel Ángel Russo, pero perdió la posición con el paraguayo o sea, el argentino naturalizado paraguayo Austin Sandes, actual seleccionado paraguayo. Y veremos si es que se da al final este fichaje, que está en un 80 a 90% ya confirmado, la vuelta de un hijo pródigo como Alan Rodríguez. Otro que puede volver a Cerro Porteño es Roberto Junior Fernández, actual portero de la selección paraguaya titular, que en la actualidad defiende los colores del Botafogo, el Fogao, que es el actual campeón de la Copa Libertadores. El hombre de 35 años puede ser que vuelva a su club del cual fue canterano. Y veremos si es que viene a Cerro Porteño sabiendo que actualmente es el portero titular de la selección paraguaya. En el Botafogo últimamente ha tenido pocos minutos, pero a pesar de ello fue titular en la Albirroja, pero creo que en Cerro Porteño tendría más oportunidad y capaz sea el titular jugando para el equipo de toda su vida, Cerro Porteño. A falta de levantar la sanción que tiene Olimpia por las deudas que posee, Alejandro Maciel sería uno de los refuerzos del cuadro franjeado proveniente de Banfield de Argentina y llegaría hasta fines de 2027. Esto teniendo en cuenta que se va a levantar la inhibición del Olimpia, claro, debe pagar el monto que debe para poder habilitar este mercado de fichajes y poder hacer las incorporaciones que necesita de cara a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2025, la Supercopa Paraguay 2025 y el torneo de apertura, que es el primer torneo del año del próximo. Otro que no continúa en el Vasco da Gama de Brasil es Robert Rojas, que fue en su momento seleccionado nacional, debutó en el fútbol paraguayo en Guaraní. Pertenece a River Plate de la Argentina, pero el millonario ya le comunicó que no lo va a tener en cuenta, pero en caso de ir a otro club como Olimpia, llegaría a préstamo y renovaría el contrato que actualmente tiene con River Plate. Y esto sería para poder fichar por el decano a préstamo por un año y después de haber una posible venta al Club Olimpia más adelante. Eso es lo que se maneja ahora mismo en los medios periodísticos y esto sería una buena salida para el lateral central paraguayo Robert Rojas. Hablemos de los fichajes de uno de los ascendidos, que es Atlético Tembetarú. Aaron Espetale es uno de los nombrados ya fichajes del Tembetarú, que vuelve a la primera edición del fútbol paraguayo luego de un buen tiempo, con una gerencia importante, con un proyecto que se está ejecutando, que es el nuevo estadio, y con buenas informaciones positivas y apunta alto este equipo recién ascendido. Primeramente salvarse del descenso y tratar de clasificar una competencia internacional en el 2026. Otro refuerzo sería Marcos Riveros, últimamente en Sportivo Triniense. Otros clubes donde jugó a nivel local son Cerro Porteño, donde llegó a semifinales de Copa Sudamericana 2016. Jugó la final de la Copa Libertadores con Nacional en 2014. Y en su momento también fue convocado a la selección nacional. Últimamente un nivel muy regular a alto en Deportivo Triniense, pero no va a continuar en el cuadro del Triqui de Santísima Trinidad. Otros jugadores que defenderán la casaca de Tembetarú son Nicolás Malvachio, Ever Cáceres y otro viejo conocido del fútbol paraguayo, que es Adelio Zárate, que había iniciado su carrera deportiva en las inferiores del Club Olimpia, en donde debutó también luego, y en la actualidad fue fichado por el recién ascendido Atlético Tembetarú, en la cual será su revancha en la primera edición del fútbol paraguayo, y veremos cómo ayuda a este equipo recién ascendido el ex Olimpia, Adelio Zárate. Otro de los refuerzos del cuadro Atlético Tembetarú es Víctor Barrios, que había jugado primeramente en De los Autos de Itagua en primera división. Luego jugó en Sol de América
retuvo su oportunidad también en primera división y su tercer club en primera será Atlético de Metares. Otro de los refuerzos de Atlético de Metares es Francisco Peralta, portero que fue guardameta de Deportivo Santaní, Resistencia y del mismo Temetares, pero en divisiones inferiores a la primera división. Tendrá su oportunidad de poder pelear un puesto en el pórtico del Atlético Temetares en primera división y veremos si es que lo aprovecha en este 2025. Triniense está en tratativas con Luis Cardoso, un jugador que no va a seguir en Libertad, que había jugado en su momento Cerro Porteño en sus inicios de su carrera deportiva y ha fenecido su contrato con el Gumarelo. Triniense apunta a tratar de formar un equipo con jóvenes y con mucha experiencia para tratar de pelear puestos altos en este torneo de apertura y clausura y quién sabe apuntar a pelear por el título según informaciones o comentarios que había hecho su presidente de turno. Por último hablemos del refuerzo actual y único del gallo norteño, que es Sergio Sanabria, volante externo de 25 años, últimamente en Sportivo Capeguá, donde tuvo un gran nivel en la intermedia. Esto fue visto por el técnico Felipe Jiménez y por ello solicitó los servicios de este jugador paraguayo. Esto de cara a la doble competencia que es la fase nacional ante Guaraní de la Copa Sudamericana 2025 y el torneo de Apertura 2025, que son los primeros objetivos del primer semestre del año. Luego de este fichaje, espero que se suscriban, que le den like. Estaremos ampliando estas informaciones en próximos videos futuros y de esta manera estén actualizados en cuanto a las noticias del fútbol paraguayo. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro video. Chao, chao.